Colegio de Inmobiliarios del Chaco. Y bueno, quería que nos comente un poquito sobre este proyecto de escrituración anticipada. ¿De qué se trata? Bien, bueno, es un proyecto en el que está trabajando la legislatura provincial. Para nosotros ha sido una muy buena noticia que exista esta iniciativa. Más buena noticia fue en realidad que de alguna forma este proyecto está impulsado por ambas bancadas, tanto el oficialismo como la oposición. Es decir que evidentemente es un tema que importó, se hicieron eco los legisladores y presentaron sendos proyectos con muy pocas diferencias entre uno y otro. Calculo que en el futuro alinearán el proyecto en algún tipo de conjunción de ambos para llegar a un buen instrumento. Por lo que realmente es una buena noticia y bueno, es una alternativa más que se va a ofrecer a la ciudadanía como para eventualmente adquirir propiedades. ¿Y de qué trata este proyecto? Tengo entendido que uno de los problemas que hay es el tema de la escrituración, ¿no? Así es. Básicamente trata de llegar a una instancia de la construcción de un proyecto. En este caso, por lo general, son edificaciones en PH, ¿sí? Edificios en altura, que por lo general necesitan o llevan una etapa en su proceso de construcción y de finalización, en el que en un punto se necesita lo que se llama final de obra, ¿sí? A partir de ese final de obra, los adquirentes de esas unidades pueden llegar a la instancia de escrituración de ese inmueble. Todos sabemos que en Resistencia hay un montón de propiedades, de inmuebles, de edificios que hoy por hoy y después de muchos años todavía no tienen final de obra, por lo que esas unidades, que son muchas, no están en el mercado. ¿Por qué? Porque esos propietarios todavía no tienen escritura de esos inmuebles, ¿sí? No tienen el derecho real de escritura sobre ese inmueble. Entonces no pueden entrar al mercado, no pueden comercializarse, no son factibles de adquisición de créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces es un daño interesante para el ciudadano porque muchas de esas familias necesitan o adquirir otras propiedades o mudarse o simplemente hacer negocios con sus inmuebles y no pueden hacerlo, ¿sí? Porque falta ese elemento fundamental que es la escritura. El proyecto de escrituración anticipada lo que busca es que en determinado momento de edificación de ese desarrollo y cuando esas unidades están perfectamente identificadas, individualizables, pueda llegarse a esa instancia aún en la falta del final de obra, que no significa que no vaya a ocurrir. O sea, la municipalidad tiene el poder de policía respecto de lo que es el control de las edificaciones en todo el ámbito de la ciudad y eso no va a cambiar. Eso va a seguir existiendo hasta la finalización, con las responsabilidades de cada momento y de cada eslabón de esa cadena que tiene que ver con el desarrollo y cada uno cumpliendo con sus etapas hasta el final como corresponde. Y bueno, uno de los problemas que siempre hablamos es el tema de todo el trámite dentro de lo que es ejercicio o trámite municipal, catastro y todo eso para poder iniciar la obra, ¿no? Sí, nosotros hace tiempo trabajamos desde la FEPUCH, digamos que es la Federación de Entidades Profesionales, desde los distintos sectores que involucra el mundo de la construcción. Hablamos de arquitectos, ingenieros, desarrolladores, corredores inmobiliarios, escribanos, técnicos. Son muchos las profesiones que corresponden al ámbito de la construcción. Y desde todas ellas estamos tratando de llegar al municipio para ponernos a disposición y poder trabajar en una mesa común que permita que las partes se escuchen. Siempre digo, lo mejor que puede pasar es que todos escuchemos las necesidades de cada sector y en una mesa común tratar de llegar a un acuerdo como para lograr que lo que existe hoy en lo que hace a la tramitación de cualquier expediente de construcción, de habilitación de un comercio o de un edificio, pueda simplificarse de tal manera que el ciudadano termine siendo el beneficiario final,
pero sin dejar de cumplir con las etapas y los sectores que van participando de esas etapas, ¿sí? Entonces, la intención de cada profesión, de cada profesional, no es que los controles no existan o que los requerimientos para que una construcción, por ejemplo, sea segura desaparezca. De ninguna manera es así. Simplemente tratar de lograr, de escuchar a todas las partes y simplificar los trámites de tal manera que se llegue a buen término, pero siempre con la seguridad y la legalidad que corresponde a cada caso. El otro día en una nota, Emilio Caravaca Pasos me hablaba sobre algunas dificultades que hay en el sector, sobre todo lo que estamos viendo son locales vacíos. Bueno, eso tiene que ver con la economía en general, ¿no? Sabemos bien que todas las medidas que el gobierno nacional, provincial, municipal están implementando, de alguna forma ha movilizado sectores, pero otros que de repente todavía no han tenido el beneficio de cargas que a través de décadas se le ha puesto sobre el hombro a comerciantes, a muchos emprendedores, ¿sí? Por supuesto, sabemos todos que el comercio no atraviesa su mejor etapa porque el consumo está un poco deprimido, digamos, ¿no? Y obviamente eso también genera poco movimiento en lo que es el sector comercial o el inmueble comercial. Hay cierta lentitud en lo que es el alquiler o la locación de locales comerciales, pero tiene que ver con lo que está pasando entre la macro y la microeconomía de nuestro país, y obviamente en la medida que esto se vaya alivianando o solucionando y la macro derrame en la micro, como escuchamos de la mayor cantidad de analistas, economistas que hay opinando al respecto en todo el país, seguramente irá en beneficio del comercio en general. Y en materia legislativa, ¿vos crees que este proyecto de escrituración anticipada va a gozar del consenso de la mayoría para poder aprobarse o no? La mejor noticia que hemos tenido es que es un proyecto que está siendo impulsado por ambas bancadas. Vuelvo a repetir, oficialismo y oposición. Ahí la lectura es simple, que el tema es de importancia, que tiene una connotación absolutamente para la ciudadanía y en pos de la ciudadanía, y la política en general se hizo eco de esta necesidad. Ante esa situación, que pocas veces pasa que un proyecto esté impulsado o estén de acuerdo todas las partes en que es necesario abordar y encontrar una solución, si ya los textos están y gozan de muy pocas diferencias entre uno y otro, me parece que encontrar el consenso para un texto unificado y que al fin y al cabo sea de apoyo de toda la política local, no tendría que ser descabellado de ninguna manera, y si la política se pone a trabajar al respecto, debiéramos tener alguna novedad en lo que resta del año. Y en materia económica, ¿cómo estamos con los alquileres? ¿Son accesibles? ¿Cuesta más, menos? Con la nueva derogación de la ley de alquileres, ¿cómo está el tema? La derogación de la ley de alquileres solo trajo buenas noticias desde que ocurrió. Esto fue diciembre del 2023. La verdad que ante una inexistencia de inmuebles en alquiler, hoy tenemos una disponibilidad, hasta diría creciente, de inmuebles en locación, ya sean residenciales o comerciales. Más bien, y la demanda y la necesidad de inmuebles, ni hablar de lo residencial, todos sabemos que en la Argentina es algo absolutamente necesario y escaso. Lo que pasa es que volvemos a que la economía está haciendo atravesar momentos a lo mejor satisfactorios a algunos sectores, pero difíciles a otros. Y el comercio en general, la construcción, como hablábamos, que involucra mi rubro, son los sectores que todavía no han tenido el mejor desempeño o no han tenido el mejor derrame de algunos beneficios que se encontró en la economía del país. En la medida que eso ocurra, por supuesto que el comerciante o el empleado de comercio o el empleado público está teniendo ciertos atrasos en lo que son sus haberes, en la relación ingreso versus inflación, que a pesar de la buena noticia que la inflación está empezando a controlarse cada vez más, aún así el acompañamiento de los salarios
en muchos casos no es tal, terminan perdiendo contra la inflación a lo largo del año, y eso dificulta, por supuesto, el tema de las locaciones. Las locaciones acompañan lo que es la inflación del año, del mes, del trimestre, del semestre. Y hay en el índice que se utiliza en mayor medida, que es el índice de contrato de locación, una sana combinación de inflación con evolución de los ingresos o de los salarios, ¿sí? Pero aún así, en la medida que todavía tengamos una economía que tiene un ritmo inflacionario y sueldos que a lo mejor en algunos casos están por debajo de ese ritmo inflacionario, por supuesto que esa familia, esa persona que tiene que afrontar una locación, le resulta difícil poder acompañar el ritmo que va siguiendo el incremento de esos alquileres. No obstante, el trabajo nuestro es incesante con propietarios para que estas situaciones se vayan teniendo en cuenta y eventualmente tratar de ir morigerando y acompañando el ritmo de esta evolución de ingresos en los casos que correspondan, para que los alquileres no tengan saltos que hagan que esa familia o esa persona tenga que terminar yéndose porque no puede, no es que no quiere ni no tenga ganas de mantener ese alquiler, sino que el bolsillo muchas veces no le da para poder continuar. ¿Y cómo se pautan los alquileres? ¿Esto es como un acuerdo entre locatario y locador? Y hoy se da una combinación interesante entre acuerdos entre propietarios e inquilinos. Y vuelvo a lo que decía recién. Por lo general hay parámetros que se están manteniendo en forma estable. O sea, los contratos por lo general se hacen de 24 meses. Cuando es más o menos es porque las partes necesitan algo en especial, y muchas veces hasta los inquilinos son los que necesitan un acuerdo diferente, y eso se logra. La periodicidad del cambio del valor del alquiler es algo que también se conversa. Si me preguntás, en el Chaco, y tenemos una mayor incidencia de movimiento en el valor de la locación en forma cuatrimestral y semestral como mayor medida. El índice que más es utilizado en la provincia y en todo el país es el ICL, el índice de contrato de locación, que combina un poco lo que es inflación con salario, y es bastante equitativo en ese sentido a lo largo del año. Así que sí, realmente se están haciendo acuerdos que de alguna forma permiten acompañarse mutuamente la necesidad del propietario con el... ¿Y hay más oferta que demanda o no? Es difícil ganar la demanda en la Argentina, o sea, yo creo, y más si hablamos del factor residencial, ¿ya? de la oferta residencial, la necesidad de vivienda, de casa en nuestro país es muy grande, y entiendo que el país debe acompañar con un montón de medidas que ni siquiera tienen que ver solamente con el sector inmobiliario, para que de alguna forma esa situación en algún momento cambie, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una demanda sostenida, grande, muy enorme, y no solamente en Resistencia y en el Chaco, sino en todo el país, que es difícilmente sea fácilmente absorbible, ¿sí? Hoy tenemos mayor cantidad de inmuebles que están en locación, y muchas veces tiene que ver con los costos de esos alquileres, y en la medida que los propietarios acompañan la situación económica y la necesidad o la problemática de la situación económica, esos alquileres se van poniendo en los segmentos y en los valores que corresponden para que la gente pueda absorberlos, ¿sí? Pero vuelvo a decirte, o sea, la demanda siempre es sostenida en nuestro país, y creo que todavía, y en la medida que la vivienda no sea algo que esté abordado por el Estado en su conjunto, va a seguir siendo una necesidad creciente que difícilmente desde un solo sector, en este caso el inmobiliario, puede abordarse y solucionar la problemática de necesidad de la población. ¿Y hay cierta estabilidad económica en materia del... Siempre la estabilidad en nuestro sector lo favorece, ¿sí? Hablamos de un tema importante que tiene que ver con la inflación. El control de la inflación hace que hoy, por ejemplo, el mercado del usado se esté moviendo en el Chaco y en el país.
también ha permitido esa estabilidad inflacionaria que aparezca el crédito hipotecario ausente en décadas en la Argentina y hoy nuevamente presente, y de alguna forma, en la medida que la inflación siga estando sostenida y en baja, con mejores opciones para el ciudadano, ¿sí? Para el consumidor. Ahora bien, la problemática más bien hoy se encuentra en el desarrollo, porque si bien hay una estabilidad en la moneda, ¿sí? Y cuando hablamos de moneda hablamos del dólar, que el argentino se mueve en base al dólar. Si bien hay una estabilidad en la moneda, en nuestra moneda respecto a la cotización con el dólar, eso no significa que beneficie en el caso de los desarrollos, porque el desarrollo, si bien tiene una estabilidad en moneda, billete peso, billete dólar, de alguna forma tiene un creciente ajuste en lo que hace a los costos de la construcción, que eso es en pesos. Entonces hoy el desarrollador se está encontrando con el problema que de repente su valor de venta está estable en el tiempo o no puede salirse de ciertos parámetros de valor metro cuadrado, pero sin embargo sus costos, aunque en menor medida, pero siguen siendo crecientes a lo largo del año por una cuestión de material de construcción, costo de la mano de obra, los sindicatos que corresponden a los ajustes en lo que hace a la mano de obra. Bueno, ese costo se mantiene, aunque de a poco, pero creciente, y por otro lado, la moneda hace que el valor de venta al público termina estando estable, y una complicación para el desarrollador porque tiene que hacer magia respecto de poder tener inmuebles en el mercado a valores que le crecen, pero con un valor de venta que tiene que estar de alguna forma fijado o estable en el tiempo. ¿Y las operaciones cómo se concretan, en dólares o en pesos? Se concretan de las dos formas. Hoy no existe ninguna limitación al respecto, ¿no? Justamente del advenimiento de este gobierno, dejamos de tener la problemática de en qué moneda podemos invertir en la moneda que querramos, no es ninguna limitación, y eso depende de las partes. Realmente hoy, si me preguntaban a mí a lo largo de estos 2 años, y he tenido clientes propietarios, clientes compradores, clientes vendedores que en algunos casos necesitan hacer operaciones en una moneda y en otra, y las partes se ponen de acuerdo y es su mejor provecho o su mejor inversión conforme a su cuenta, conforme a sus tenencias, se hacen las operaciones. ¿Y qué pide más la gente? ¿Vivir en departamentos en altura, en planta baja, en barrios alejados, en el centro? ¿Qué es lo que más se busca? En nuestra plaza es variada la necesidad y tiene mucho que ver con el momento de vida que atraviesa cada individuo o familia. Cada etapa de la vida, ¿sí? Por lo general son ciclos que más o menos van demandando inmuebles de acuerdo a si se está agrandando en la familia o si se está achicando porque los hijos crecieron y están armando sus propios nidos, ¿sí? En provincias como la nuestra, en ciudades como Resistencia, la oferta de inmuebles en altura, departamentos y de casas como viviendas unifamiliares es variada en ambos casos. Es más, tenemos mucha presencia de casas todavía en ciudades como la nuestra. No es el caso de ciudades grandes como Córdoba, como Rosario, como Buenos Aires, en el que el pH termina siendo un gran componente de esas urbanizaciones. En Resistencia eso no ocurre, tenemos una creciente presencia de inmuebles en pH, de edificios, pero aún así todavía la vivienda unipersonal, la casa, es una presencia muy grande en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y no solamente en la zona céntrica, sino alejándonos del centro, del macrocentro y barrios, en el que la presencia es absolutamente mayor la de casas que de repente inmuebles en altura. ¿Y con qué inconvenientes se encuentran recurrentemente? Hay problemas a veces cuando se construye con la línea de ribera, con el tema de que no se respetan las lagunas. ¿Cuál es el mayor inconveniente? No, el mayor inconveniente tiene que ver con el acompañamiento que necesita tener cualquier ciudad en su sistema de urbanización, en su
progresión de urbanización y de crecimiento. Por eso digo que es fundamental la interacción de todos los actores que conforman la conformación de una ciudad, ¿sí? Y el agrandamiento y el crecimiento de una ciudad urbanísticamente controlada, prolija, y que acompañe, como una ciudad como la nuestra, que tiene gran presencia de agua, que acompañe sin estorbar ni perturbar estos sectores que obviamente deben ser considerados. Pero se puede coexistir, digamos, obra con... Pueden coexistir totalmente. Es importante que trabajen en conjunto los actores. Si la municipalidad crea reglas que de repente no acompañan el crecimiento o la urbanización de cualquier ciudad, los desarrolladores hacen lo suyo sin respetar las normas municipales, o los inmobiliarios proponemos nuevas formas de urbanización que no tienen que ver con el crecimiento lógico poblacional, con las necesidades de tipo de vivienda que se van gestando y con los modelos urbanísticos que tiene cada municipio, cada provincia. Bueno, estamos todos actuando en forma independiente y creo que eso no contribuye a nada. Por eso digo que las partes se escuchen, se sienten en una mesa y planifiquen, en este caso, el crecimiento de una ciudad, es fundamental. Y yo siempre digo que siempre se puede llegar a un consenso en la medida que las partes se escuchen y cada uno contribuya a mejorar un proceso, una normativa, una ordenanza, una planificación urbana, sea céntrica o alejada. Pero en la medida que todas las partes actúen, opinen y formen parte de esa nueva norma, el crecimiento es ordenado. Si cada actor actúa por separado y cada uno hace lo que quiere de acuerdo a su conveniencia, seguramente las consecuencias, en muchos casos, en Resistencia también se da, son malas para la ciudad. Finalmente, Sergio, ¿qué está haciendo falta en la provincia para darle el impulso que tienen otras regiones, como mucho se habla de que muchos se van a Corrientes a construir, ¿no? Hace falta que haya incentivos, ¿eh? En un país en el que muchas variables se están ordenando, pero todavía faltan otras. Es importante que el Estado, en sus diferentes escenarios, nacional, provincial y municipal, hagan su parte. No significa que hagan que la cosa sea gratis para un desarrollador, pero sí que sea más accesible, ¿sí? Que se creen normas simplificadas, que podamos tener beneficios como hay en otras provincias y hasta en el exterior. Por ejemplo, el derecho a construcción, ¿sí? Que es algo que debe abonarse, que por supuesto está tabulado en cualquier municipio, pero de repente conseguir mejoras, planes de pago, algún tipo de beneficio transitorio impulsando el año 2026, el año 2027, para que los desarrollos puedan volcarse en mejor medida y para que los recursos de propietarios, de inversores, de desarrolladores puedan llegar a destino más rápido, y son necesarios. Entonces, delinear estos beneficios, estas herramientas que pueden servir como para impulsar al sector es fundamental. No nos olvidemos que detrás de la compraventa de un inmueble, por lo general, intervienen muchísimos profesionales, pero también sectores, como lo vengo diciendo ya en numerosas entrevistas. Por lo general, la compraventa de un inmueble trae aparejado 1, 2 o 3 operaciones más detrás de esa primera. Y cuando un propietario se hace dueño de un inmueble o un inquilino entra a su nuevo hogar alquilado, recurre a un electricista, recurre a un plomero, recurre a un corralón para comprar materiales, recurre a una pinturería para comprar pintura, requiere de un profesional, maestro mayor de obra, para que haga un ajuste respecto de lo que es esa edificación con respecto a lo que quiere. Se pone un andamiaje en movimiento comercial, económico, muy grande. La construcción mueve mucho de la economía. Si política,
Estado en este caso y privados nos ponemos a trabajar en conjunto para que esto sea un arma de doble vía, una avenida de doble vía en la que vayamos y vengamos todos usando el mismo lenguaje y tratando de llegar al mismo lugar, yo creo que va a ser el gran beneficio para la sociedad en su conjunto. Vuelvo a decir, la construcción, el desarrollo mueve mucho de la economía local, provincial, nacional. Y en la medida que la política entienda eso, encontrar los recursos, los beneficios, las transitoriedades en cualquier instrumento o normativa que exista para ayudar a que lleguemos a mejores instancias de nuestra economía, va a ser en beneficio de todos. Sergio, muchas gracias. A ustedes.